inevitable. La semana pasada, como decía Lucas recién, mientras ustedes van abriendo en 1 Samuel capítulo 24, conversamos sobre el concepto de la autoridad, siempre desde la óptica de lo que dice la Biblia. Vimos la historia de Moisés, recuerdan los que estuvieron, cuando sus hermanos María y Aarón murmuran contra él. Definimos también el concepto de la autoridad, dijimos que la autoridad era la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. Vimos también las características principales de la murmuración. Habíamos dicho que nunca es frontal la murmuración, que siempre manifiesta una queja o un disgusto por un tema puntual, que es un ataque cobarde que busca destruir y que generalmente esconde una segunda intención. Aprendimos también a la luz de la palabra de Dios y del ejemplo de Moisés, que Dios defiende a sus siervos como lo era Moisés, que no tolera que se los ataque hablando mal de ellos, ¿no? Y que la murmuración como pecado afecta al cuerpo de Cristo, afecta a la iglesia, detiene la marcha espiritual del cuerpo de Cristo. Dijimos también que el que de verdad es obediente vería la autoridad de Dios en todas circunstancias, esto es en todo lugar, en la iglesia, en el hogar y en cualquier institución, porque como dijo Pablo a los romanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Habíamos terminado reflexionando acerca del pasaje de Romanos, de Pablo a los romanos, que dijimos que un poco iba a ser también la estructura para la reflexión de esta mañana. ¿No? Esta mañana veremos un episodio, dentro de muchos episodios en la vida entre Saúl y David, y cómo David se va a relacionar con la autoridad de Saúl en un contexto bien difícil para él, ¿no? Saúl era, ustedes saben, el primer rey de Israel, había sido elegido y también había sido desechado por haber desobedecido a Dios. Y cuando Saúl es desechado, Dios también manda a Samuel a ungir a David, cuando todavía David era muy joven, y lo elige como el siguiente rey, como el próximo rey. Va a pasar un tiempo largo hasta que David accede al trono, ¿no? Y mientras tanto, él ya es elegido por Dios, pero tiene que someterse a la autoridad de Saúl, que era el rey que estaba en ejercicio. En ese tiempo, David va a lograr, por el episodio que todos conocemos de David contra Goliat, mucha popularidad dentro del pueblo. ¿Sí? Un episodio que los chicos disfrutan mucho, siempre la batalla con Goliat. Y dice que era tanta, la Biblia dice que era tanta la fama que él tenía que las mujeres le dedicaban canciones, ¿no? Y hay un pasaje bien conocido que dice que las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000, ¿no? Y esto molestó mucho al rey Saúl. Dice que la Biblia que le dio celos, ¿no? Ahora, sin embargo, y en contrapartida, lo que Dios sentía por Saúl, que lo había desechado por la desobediencia a la voz de Dios, la Biblia nos dice de David, en el libro de Samuel, capítulo 18, dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y que Jehová estaba con él. Esa es la definición que nos da de David. Dijimos, en un contexto muy desfavorable para él, porque él va a tener que empezar a soportar y a tolerar muchas actitudes por parte de Saúl que son violentas para con él. Por los celos de Saúl y porque David tenía el favor de Dios, es que Saúl lo comienza a ver como una amenaza. ¿No? Dice también el capítulo 18 de Samuel: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, ¿no? Y a partir de ese momento va a empezar una serie de persecuciones de Saúl para con David, en donde David va a tener que huir, ¿no? Y 2 veces lo intenta matar con una lanza dentro del palacio. David ya trabajaba como un sirviente de Saúl, y cuando David toma conciencia real de que su vida está en peligro, él tiene que huir, ¿no? Y va a pasar mucho tiempo huyendo, un periodo huyendo, escapándose, junto a un grupo de personas que lo van a acompañar. Y es curioso, pero Saúl estaba tan obsesionado con esto que va a movilizar al ejército, a lo mejor del ejército de Israel, para perseguirlo. Esto lo va a llevar a Saúl a descuidar también a la nación y el territorio de Israel. Los filisteos se aprovechan de esto, él tiene que dejar de perseguir a Saúl, atacar a los filisteos. Después de esto vuelve a perseguir a David, ¿no? Y es en este contexto de persecuciones por parte de Saúl y de tener que estar en constante huida por parte de David que llegamos al episodio de 1 Samuel 24. ¿No? Un episodio donde en medio de la persecución hay un alto y va a suceder lo siguiente. Dice la Biblia: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies.
Esto es un eufemismo, ¿no? Para decir que él iba a hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Hasta aquí nada más. En la palabra de Dios, el capítulo continúa, y ustedes, si lo sigue leyendo, va a encontrar la respuesta que le va a dar Saúl a David, ¿no? Pero lo que nos interesa reflexionar esta mañana es que David tiene bien claro el concepto de autoridad, ¿no? David entiende perfectamente que Saúl es el rey, y por lo tanto, como rey es su autoridad. Y no hay un debate interior en David, no se debate él entre qué es lo que siente y lo que tiene que hacer. Él lo tiene bien claro. Tiene bien claro esto. La esencia del pasaje de Romanos, de Pablo a los romanos, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese pasaje, aunque todavía no existía, David ya lo conocía, porque él era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, y tenía claro qué es lo que quería Dios para su vida en esta situación. Este pasaje David lo tiene perfectamente claro y nos marca el ejemplo de cómo tratar a una autoridad. Es tanto el respeto que siente David por Saúl, a pesar de que Saúl quiere matarlo, que la Biblia nos dice cómo se siente David cuando corta la orilla del manto. ¿Qué dice la Biblia? Se le turbó el corazón, ¿no? Y si usted ve la versión Dios habla hoy, dice que se le remordió la conciencia por haberlo hecho, ¿no? Es tanto el respeto que él siente, que siente eso cuando hace lo que hace. Ahora, ¿por qué tuvo miedo después de hacerlo? Bueno, seguramente porque no quería que nadie piense que él estaba intentando atacar al rey Saúl. Y lo hace para tener una prueba real y concreta de que, teniendo la posibilidad de haberlo atacado, él decidió no hacerlo. David entiende una verdad espiritual muy profunda, que solamente podemos conocer si entendemos verdaderamente quién es Dios. Él entiende que respetando a su autoridad, que respetando a Saúl, está en última instancia respetando a Dios. Y él lo dice. Dice: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi Señor el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Él dice: si Saúl está en ese lugar, es porque Dios lo puso ahí, ¿no? La semana pasada recordábamos unas palabras de Watchman Nee con respecto al tema de la autoridad y sobre todo el pasaje de Moisés, ¿no? Y yo retomo las últimas dos oraciones de lo que decía Watchman Nee, un cristiano que tenía muy claro este tema. Y él dijo: cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Y cierra diciendo: pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios, ¿no? Yo creo que David le da mucha más relevancia a estas palabras de Watchman Nee, porque él entiende a la perfección este concepto tan elevado, que muchas veces muchos cristianos no comprendemos. Así que cuando yo me pongo en contacto con la autoridad que Dios puso delante mío, me estoy poniendo en contacto en última instancia con Dios. Y si yo peco contra esa autoridad,
en definitiva estoy pecando contra Dios. Y esto es lo que entiende perfectamente David. Y no solamente entiende perfectamente esta verdad, David, tampoco escucha malos consejos, ¿no? No se deja llevar por consejos que están alejados de la voluntad de Dios. Usted ve que ahí en la cueva, cuando entra Saúl, están los hombres que lo acompañan a David, que son los que estaban al lado de él en esta huida, ¿no? Y los hombres de David le dijeron, dice la Biblia, he aquí el día que te dijo Jehová, que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere, ¿no? Y son curiosas las palabras que le dicen los hombres, porque ponen a Dios ahí en el medio de la frase, ¿no? Y son palabras que a cualquiera lo podrán haber confundido, pero David no era ingenuo, era un hombre muy inteligente. Dijimos, lo dice la Biblia, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y como persona inteligente, que no es ingenua, que sabe lo que Dios espera de él, no se dejó influenciar fácilmente. A veces nosotros permitimos que esas malas influencias lleguen a nuestra vida, ¿no? Entonces, viene alguien, nos dice algo que está lejos de lo que Dios espera de nosotros, lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Y permitimos que esa influencia llegue a nuestra vida. Entonces nos sorprende, nos agarran con la guardia baja y escuchamos esas palabras. ¿Cómo lo evitamos? Abriendo la Biblia, ¿no? Conociendo la palabra de Dios. Si yo conozco lo que Dios quiere para mi vida, es muy difícil que otra persona me pueda engañar. ¿Cómo lo evitamos? También teniendo mucho cuidado a quién escuchamos. A veces escuchamos a las personas equivocadas, que no son fieles a la palabra de Dios, que no son fieles a la Biblia y que tal vez tienen una segunda intención oculta. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, lo voy a leer en Dios habla hoy, que me parece que es más contundente. Presta atención a lo que dijo Jesús. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios, ¿no? Es un poco lo que le pasaba a David. Vienen sus hombres y pretenden hablarle de parte de Dios y le dicen, es el día que Dios te prometió, dale, lo tenés acá a tu merced, en tus manos, hacelo y esto se termina, ¿no? Y Jesús dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, ¿no? Y acá está esa idea de la segunda intención oculta. Jesús nos dice, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y va a decir, por sus frutos los van a conocer, ¿no? Y Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, en su discurso de despedida a la iglesia, toma esta idea y va un poco más allá. Y él dice, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces, ¿no? Retoma la idea de Jesús de los lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Y mire lo que termina diciendo Pablo. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Las palabras de Pablo, las palabras de Jesús no son palabras antojadizas, no están puestas en la Biblia porque sí. Nos advierten de algo que lamentablemente pasa. Y pasa más de lo que uno quisiera creer. Si David hubiese hecho caso a lo que le dicen sus hombres, la gente que tenía alrededor, no habría respetado lo que Dios ordena con respecto a la autoridad. Se hubiese desviado de la voluntad de Dios con respecto a este tema, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza que yo tomo de esta parte del pasaje para mi vida? La actitud de David me enseña cómo un cristiano, cómo yo como cristiano debo comportarme con respecto a la autoridad. ¿Qué es lo que Dios espera que yo haga con respecto al tema de la autoridad? Y déjeme decirle algo, sí, aunque la autoridad en cuestión se equivoque en las formas, ¿no? El tema de las formas es todo un tema muy complejo, porque muchas veces nos quedamos con las formas y dejamos de lado lo otro. Mire, Saúl, como autoridad, no solamente había equivocado las formas, se había comportado decididamente mal. Si usted abre el libro de 1 Samuel, va a ver infinidad de veces en las que Saúl se comporta decididamente mal. Primero con Dios y después con David. Todo lo que hace, ¿no? Siempre me pregunté, y le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo hubiese actuado usted en lugar de David? ¿No? Sentado ahí dentro de la cueva, sentada en la cueva, con sus hombres, escapando, no teniendo un lugar donde dormir, no teniendo un hogar, lejos de su familia, lejos del lugar donde nació, ¿no? Y de repente entra la persona que lo está hostigando, que quiere matarlo más que hostigarlo, y usted lo tiene ahí, y la gente le dice, bueno, dale, lo tenés en tus manos. ¿Qué hubiese hecho? ¿No? Yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho yo en ese momento? No importa, ¿no? ¿Qué hubiese hecho yo? Lo importante es que la Biblia y que Dios nos pone el ejemplo de David que nos confronta con la forma en la que actúa al respetar a la autoridad. Nuestro deber como cristiano es someterme a la autoridad, es obedecerla. Mire, el único caso
en el que está permitido obviar lo que dice una autoridad es cuando esa autoridad va en contra de un principio divino, ¿no? Entonces, por ejemplo, atentar contra la vida. Nosotros tenemos el mandamiento que Dios puso, no matarás, ¿no? Y si la autoridad en cuestión me insta a ir en contra de eso, es el único momento donde yo puedo desoír lo que dice esa autoridad. Y tenemos el ejemplo en la Biblia de las parteras de Egipto. ¿Recuerda usted Éxodo capítulo 1? ¿Qué es lo que pasaba? El pueblo de Israel está creciendo demográficamente, tiene un crecimiento sostenido, ¿no? Y hay un faraón nuevo, dice que hay un rey nuevo que se había olvidado de José y de toda la familia. Y entonces, viendo y preocupado por este crecimiento del pueblo de Israel, se da cuenta que eso podía ser en el futuro un peligro. Que si el pueblo crecía demasiado y ellos tenían una guerra con otro pueblo, los israelitas podían sumarse a pelear contra ellos y escaparse de la servidumbre a los que ellos los tenían, ¿no? Y entonces va a llamar a las parteras de Egipto y les va a decir, cuando ustedes asistan a las mujeres hebreas en los partos, si es un varón, mátenlo, ¿no? Es cruel lo que hace, pero es una estrategia, un control de la natalidad. Si le evitamos a este pueblo que tengan un futuro varones, no van a poder reproducirse y no va a poder seguir creciendo. Y la Biblia dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, ¿no? Que era su autoridad, sino que preservaron la vida a los niños. Y entonces el faraón, después de un tiempo, se da cuenta de que su orden había sido desoída y las manda a llamar. Y las parteras dan una respuesta ahí un tanto curiosa. Dicen que le dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas, ¿no? Pero me gusta lo que dice los últimos versículos. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias, ¿no? Y acá queda bien en claro esta idea de la que hablábamos. Ahora, el segundo punto en la reflexión de esta mañana. Un cristiano debe ser de buena influencia a su entorno. Y volvemos al ejemplo de David. David tenía un grupo de personas que lo acompañan desde el momento en que él decide huir del palacio de Saúl. Se va y reúne un grupo de 600 hombres que lo van a acompañar, ¿no? Un grupo sobre el que él tenía la influencia de ser el que los guiaba. Y esto se va a notar en el límite, muy claro el límite que él pone ante el consejo que le da la gente a David. Él les va a poner un freno, les va a decir hasta acá, ¿no? Ni yo voy a levantar la mano contra Saúl, ni ninguno de ustedes lo va a hacer. Porque él les dice, el ungido de Jehová debe ser respetado. Y muchas veces nosotros, como cristianos, formamos parte de distintos grupos. Tenemos un grupo familiar, un núcleo familiar, ¿no? Tenemos un grupo de compañeros de trabajo, tenemos un grupo de amigos, tenemos un grupo de compañeros de estudio. En cualquiera de estos casos, como cristianos, tenemos la obligación de ser una buena influencia. Tenemos que dar el buen ejemplo ante los demás, lo que nosotros conocemos como un buen testimonio, ¿no? Ser un buen ejemplo para los que nos siguen, para los que nos están mirando. Pero también, y basados en el ejemplo de David, tener el carácter y la determinación, como lo tuvo David, para no dejarme influenciar por aquellos que me pueden perjudicar. Saber decir hasta acá, este es el límite que yo no voy a pasar, ¿no? Siguiendo el ejemplo de David, que él no permitió que su grupo se levantara ante la autoridad. Hermanos, el respeto de un cristiano ante la autoridad se expresa en palabras y en acciones, ¿no? Y como decíamos, David tiene tan procesado la esencia del pasaje a los romanos, de Pablo a Romanos, que su relación con la autoridad y el respeto hacia ella se ve en sus palabras, pero también en la forma en la que se conduce. Palabras y acciones en un cristiano deben ir de la mano. David es una persona consecuente. Él respalda lo que dice con lo que hace. Respalda sus palabras con su vida. No se contradice y respeta a Saúl como autoridad con sus acciones, pero también con sus palabras y con sus gestos. Dice el versículo 8 que también se levantó David después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo una reverencia, ¿no? Entonces vemos que en David palabras y acciones van de la mano. Nosotros como cristianos no podemos proclamar una ética cristiana con nuestra boca, con nuestras palabras, y vivir una vida alejada de esos principios con nuestras acciones. Porque estaríamos siendo contradictorios, ¿no? Y esto no puede suceder en la vida de ningún cristiano. Nosotros venimos a la iglesia, todos tenemos las frases cristianas que decimos, que Dios te bendiga, amén, oramos, cantamos, alabamos a Dios.
Pero nuestra vida, mañana, cuando salimos a la calle, de lunes a sábado, tiene que condecirse con esto. Tiene que ser consecuente con esto que decimos vivir, ¿no? Y esto forma parte del autoanálisis personal que debemos hacer como hijos de Dios delante de Dios. ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? ¿Es una fe sólida o es una fe de apariencias? ¿No? Y entonces agarro la Biblia y salgo de casa y la pongo abajo del brazo para que el otro me vea que voy a la iglesia o que leo la Biblia. ¿Es una fe de apariencias o es una fe sólida? ¿Agrado a Dios con mi vida cotidiana de lunes a sábados? ¿Le agrada a Dios la vida que llevo? Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y creo que es una buena medida para pensar si nuestra vida le agrada a Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Volvemos una vez más al pasaje de Pablo a los Romanos, que dijimos que iba a ser de alguna manera el centro de la reflexión de esta mañana. Él dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cada vez que leo este pasaje digo, no pudo haber sido más claro y específico el apóstol Pablo en su sentencia. Uno lee este pasaje y dice, no hay nada más que agregar. Hay que subrayarlo en la Biblia, memorizarlo y lo más difícil de todo, llevarlo a la práctica, ¿no? Lo que más nos cuesta. Usted sabe, sin embargo, nuestro país sufre por no tener esta verdad como lema, porque las autoridades se han dejado de respetar hace mucho tiempo, ¿no? Y el pueblo de Dios sufre por no ser obedientes a la palabra de Dios, lamentablemente. Un tiempo antes de escribir esto a los romanos, Pablo, que no era Pablo un tiempo antes, era Saulo, usted sabe, perseguía a la iglesia, ¿no? Torturaba a cristianos, ¿no? Entonces dice que iba por ahí con cartas del sumo sacerdote y agarraba a cristianos y los metía en la cárcel. ¿Qué pasa con Pablo un tiempo antes de escribir con Saulo? Tuvo un encuentro personal con Dios y con su autoridad, ¿no? Y entonces el libro de Hechos, en el capítulo 9, nos va a relatar la conversión de este hombre que torturaba a cristianos, que hacía estas cosas. Dice que yendo de camino a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y que él cayó en tierra, ¿no? Y entonces oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces tuvo miedo Saulo, ¿no? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Y dice al final del versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Inmediatamente después de su encuentro con la autoridad de Dios, dice la Biblia que lo llamó Señor y se sometió acto seguido a Dios. Le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Yo me preguntaba, ¿qué pasó con el Saulo que torturaba, que perseguía a cristianos? Bueno, pasó, ¿no? El mismo hombre que al inicio del capítulo 9 nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, hacía todas estas cosas. Lo que pasó fue que tuvo un encuentro con la autoridad de Dios. Y quien tiene un encuentro con la autoridad de Dios en su vida, indefectiblemente no puede permanecer igual. Usted sabe que cuando usted se encuentra con la autoridad de Dios en su vida, cuando nos encontramos con Dios, Dios cambia nuestras vidas. Y nuestra vida da un giro de 180 grados. Si íbamos para allá, ahora vamos a ir para allá. Porque estábamos lejos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora Dios le ordenó a Saulo, levántate, le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Y no le dice lo que tiene que hacer, le dice solamente, levántate y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y la Biblia nos cuenta que había en la ciudad un discípulo llamado Ananías, ¿no? A quien Dios le ordena que vaya a verlo a Saulo, que lo visite. Y entonces Saulo se tenía que someter ante la autoridad de este Ananías, que solamente va a aparecer esta vez en la Biblia, aparece solamente una vez. No es el mismo Ananías que vemos en el pasaje de Ananías y Zafira, que ellos venden una propiedad y sustraen parte de la venta y le dan esa plata. Es otro personaje. Aparece solamente esta vez. Y entonces Ananías presenta sus dudas ante Dios. Entonces él dice, Señor, ¿estás seguro que vaya a ver a Saulo? Mira que yo escuché de este hombre, sé la reputación que tiene. Y le dice, he oído cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor lo calma. Y le dice, tranquilo, ¿sí? Andá, porque él va a ser un instrumento escogido para mí. Entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser que Saulo, ese hombre que perseguía, que torturaba a cristianos, un hombre impetuoso, se pudo haber sometido a la autoridad de Ananías, que era
con mucho respeto lo digo, un ignoto cristiano que solamente aparece en este momento en la Biblia y del que no sabemos nada más, ¿cómo Saulo puede someterse ante ese hombre y escucharlo si no se hubiera encontrado primero con la autoridad de Dios en su vida? Es claro que Saulo primero aceptó la autoridad de Dios en su vida y por eso se pudo poner bajo autoridad de Ananías. Saulo entendió una verdad clave, ¿sí? Quien tiene un encuentro con la autoridad de Dios, trata con ella y no con el hombre. Quien tiene un encuentro con la autoridad de Dios, trata con ella y no con el hombre, porque no miramos a la persona, sino a la autoridad que Dios delega en esa persona. No estoy obedeciendo al hombre, no estoy obedeciendo a Ananías, estoy obedeciendo a la autoridad que Dios puso en ese hombre. Y por eso Saulo puede someterse a la autoridad de Ananías. No importa la relevancia que yo crea que ese hombre tiene que tener. No importa si aparece 1 o 1000 veces en la Biblia. Lo importante es que Dios puso autoridad en ese hombre. Y Saulo entiende esto, porque no miramos a la persona, sino a la autoridad que Dios delega en esa persona. Ahora, hay una pregunta que seguramente alguno de ustedes está haciendo en este momento. ¿Qué pasa si ese hombre, que es autoridad, se equivoca? Mire, en primer lugar le digo algo que todos sabemos, nadie es perfecto. Si es un hombre, sabemos que nadie es perfecto. ¿Por qué le quitaríamos la posibilidad de equivocarse? ¿Acaso usted y yo no nos equivocamos también? Y creo que en segundo lugar, la mejor manera de responder esa pregunta es mirar a David. ¿Cómo procede David en función de la autoridad? ¿Sí? David era alguien que conocía la autoridad de Dios en su corazón, que se había sometido a la autoridad de Dios en su corazón. Y aunque Saúl lo quiso matar en más de una ocasión y lo persiguió durante mucho tiempo, hay muchos salmos que son testimonio de esto, él siempre se sometió a la autoridad de Dios que era Saúl. Dice la Biblia que hasta lo llamaba mi Señor, el ungido de Jehová, su majestad, ¿no? Esta actitud en David nos revela una verdad espiritual que no podemos pasar por alto. La obediencia a la autoridad no consiste en someterme a una persona. Y ese es el error que cometieron María y Aarón. Estaban viendo a la persona, no estaban viendo a Moisés, el siervo de Dios, ¿no? La obediencia a la autoridad no consiste en someterme a una persona, sino a la unción que está sobre ella cuando Dios la instituyó como autoridad. Y David reconocía eso en Saúl, y por eso lo respetaba, a pesar de que quería matarlo, ¿no? Y a pesar de que como autoridad él se había equivocado, Saúl se había equivocado. Nunca David se atrevió a levantar la mano para tocar al ungido de Dios. Y mire que David, nadie más que él, tenía más motivos para pensarlo, ¿no? Ahora, Saúl había desobedecido la voz de Dios, esto lo cuenta la Biblia, y por eso el Señor lo había rechazado. Sin embargo, David tiene en claro algo muy importante. Todo eso, ¿no? El hecho de haber querido atentar contra su vida, el hecho de haber desobedecido la voz de Dios y todos los errores que podamos computarle a Saúl, David tenía en claro que eso era entre Dios y Saúl. Que no le correspondía a él, a David, hacer un registro de los errores de Saúl, ¿no? Y tomar nota, bueno, en tal día hizo tal cosa, tal día dijo tal otra, tal día, como muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Que registramos los errores de los demás y después damos carpetazos. Mis errores los paso por alto, pero los de los demás los tengo bien presentes. No le correspondía a él hacer un registro de los errores de Saúl. Su responsabilidad, la responsabilidad de David y la nuestra ante Dios, era someterse ante la autoridad por Dios designada. Y en este caso para David era Saúl, ¿no? Como vimos la semana pasada, Dios no tolera corazones rebeldes que se levanten ante las autoridades que Él designa. Y como vimos en el caso de Moisés, va a defender a sus siervos ante quienes los ataquen. Pero esta es una verdad que también se ve en la vida de David. 1 Samuel 23:14 es un pasaje que a mí me gusta mucho, porque dice que en medio de esta persecución que David estaba sufriendo, dice, David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y mire lo que dice, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos, ¿no? Y nos habla de esa protección, esa providencia que Dios tiene con sus siervos. Dios defiende a sus siervos, ¿no? Por más que Saúl lo buscó y por más que puso todos los recursos, todo el ejército a disposición para encontrarlo, Dios no lo entregó en sus manos, Dios lo protegió todo el tiempo. Samuel le va a explicar, ¿sí? En el libro de 1 Samuel justamente le va a explicar a Saúl una verdad que él nunca entendió y por la cual fue rechazado por Dios, ¿no? Una verdad que nosotros tenemos que conocer y llevar a la práctica. Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios
y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esto es lo que nunca supo entender Saúl, que la obediencia a Dios es algo que ningún cristiano puede olvidar. La obediencia a la voluntad de Dios es algo que no podemos olvidar. Como cristianos, tenemos que procurar tener un encuentro con su autoridad antes de poder servir a nuestro Señor, de poder trabajar con Él en cualquier ámbito, dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que ser confrontados por su autoridad. Mi relación con Dios se basa en el hecho de si he o no he tenido un encuentro verdadero, real con la autoridad de Dios. Porque si lo hemos tenido, entonces vamos a poder ver en todos lados la autoridad que Él quiere que yo obedezca. La pregunta final con la que terminamos esta serie de 2 reflexiones acerca de la autoridad, ¿no? Y que quiero trasladarle, una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo en mi vida. ¿Es Dios una autoridad inobjetable en mi vida? ¿Es Dios una autoridad inobjetable en mi vida? ¿O discuto y debato con Dios, buscando siempre la excusa para escaparme y para no obedecer a su palabra? Dios quiere, hermanos, que como hijos de Dios entendamos realmente el valor que el Señor le da a un tema como el de la obediencia y el respeto a la autoridad. Es un tema tan importante y tan delicado que muchas veces trae tantos problemas al pueblo de Dios. Vamos a ponernos de pie.